Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Mail Talk. El día de hoy me encuentro con Silmara Campos, justamente estudiantes que ya han egresado de la carrera y vamos a saber eso en un ratito. Y también tenemos a Catherine Tiburcio, que es parte del team y nos van a contar un poquito más de sus experiencias en estos últimos meses acerca de la PEC, ¿no? De este evento del Foro Económico Internacional que se ha realizado en nuestro país. Entonces vamos a darle las bienvenidas, Catherine, Silmara, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Cuéntenos un poquito más sobre ustedes. Silmara, vamos contigo. Eh, bueno, bueno, tú ya me presentaste. Estoy en la carrera de traducción e interpretación en la UNIFE. Ha sido el último año, noveno décimo, y bueno, tuvimos la gran oportunidad de trabajar juntas en lo que ha sido el evento de la PEC, gracias a la oportunidad que pues, nos dio de hecho la embajada de Malasia. Em, y bueno, realmente creo que eso es todo, Catherine. Hola chicas, ¿cómo están? Sí, mucho gusto. Bueno, voy a presentarme una vez más. Soy Catherine Tiburcio, también egresada recién de la carrera de traducción e interpretación en la UNIFE. Y como ha dicho, pues más adelantito vamos a hablar sobre los detalles, sobre nuestra participación en APEC. Perfecto, muchas gracias, chicas. Justamente, Catherine y Silmara, como ya mencionado, han tenido la oportunidad de haber participado en el APEC y justamente nos van a contar también cómo ha sido este proceso de selección, cómo han visto esta postulación un poco difícil, quizás un poco de miedo que a veces se puede tener al inicio cuando es así una invitación para todos los estudiantes y también teniendo ciertos requisitos, ¿no? Entonces, vamos a ver con Silmara, cuéntanos un poquito, por ejemplo, cómo ha sido para ti esta experiencia desde la primera etapa, desde la postulación. Am, ¿Cómo es que te animaste justamente a postular y decir, yo voy a participar y vamos a ver qué pasa? Bueno, de hecho creo que bueno, recibimos la convocatoria, me acuerdo que recibimos la convocatoria a través de un correo. Eh, Catherine y yo estábamos en el mismo salón, la verdad es que no tenía ni idea de quiénes del mismo salón iban a participar, fue algo que realmente no lo conversamos tampoco, me dio mucha curiosidad el correo. Obviamente el tener una oportunidad para ser una practicante dentro de una embajada es una oportunidad de oro para nosotras, especialmente siendo traductoras e intérpretes, es realmente de bastante ayuda el poder tener contacto con otras culturas. Entonces, de hecho, me emocioné bastante. Estuve conversando un poco con mis amigas más cercanas sobre si mandarme o no mandarme. Un poco con miedo porque nadie sabía exactamente qué teníamos que hacer, si es que teníamos que interpretar, si teníamos que traducir. Entonces, a pesar de estar en décimo ciclo, creo que la confianza es algo que todavía me falta desarrollar, a pesar de que he tenido la oportunidad de interpretar y todas esas cosas, así que dije, ¿sabes qué? Es ahora o nunca, no pierdo nada si no me mando, y mandé creo que nos pidieron el CV. Mandé mi CV y dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me digan que no. Entonces, nada. Oh, Eso fue, y eso fue la primera, el primer, como que la primera interacción, ¿no? Con la postulación que yo por mi lado tuve. qué Este, interesante. Sí, como sí, nos comentas, a veces al inicio hay como que un poquito de miedo y esta incertidumbre porque quizás a veces los requisitos son generales, ¿no? Y te piden sí, quizás el nivel inglés avanzado, ¿no? Pero ¿qué tan avanzado puede ser el nivel de inglés que te piden en una embajada? Y sí, quizás eso, bueno, como dices, te lanzaste, dijiste qué más puedo perder y bueno, al final, ahorita nos van a contar prácticamente cómo ha sido este proceso, ¿no? La entrevista, si fue en español o si fue en inglés, con cuántos postulantes pensaron ustedes que quizás se iban a encontrar o de diversas universidades, ¿no? En el caso de Catherine, Catherine, cuéntanos, ¿también tuviste ese mismo sentimiento cuando postulaste o al inicio, por ejemplo, dijiste que quizás no, porque o esperar otra vez para otro evento? ¿Cómo fue tu experiencia, Catherine?
Ah, wow. Creo que también similar a la de Silmara, porque tenía este miedo, pues no, pese a que estábamos en el último ciclo, pues todavía no sentía que tenía la suficiente experiencia en el ámbito como para postularme a algo tan grande como una embajada y mucho más en este evento de APEC. Yo la verdad no lo consulté con amigas ni nada, yo preferí ser más reservada y dije ya, cuando me den una respuesta voy a comentárselo a mis amigas porque tenía así como que, no sé, un poco de miedo de que me rechazaran. Siempre está el miedo al rechazo, por supuesto. Entonces, sí, enviamos el CV con una presentación, todo en inglés. Luego de eso pasaron muchas semanas para poder recibir una respuesta y al principio yo pensaba que fui rechazada porque como pasó tanto tiempo, dije, no hay forma, yo de repente ya me excluyeron, ni siquiera llegué a la entrevista ni nada. Pero al final todo se dio bien y, pero sí, tenía mucho miedo, pero justo en ese entonces empecé a hablar con una compañera que no había hablado, habíamos llevado todos los ciclos juntas, pero nunca habíamos entablado conversaciones y como que me ayudó el hecho de tener otra perspectiva de una persona que me ve, o sea, que sabe cómo soy, pero nunca habíamos hablado. Entonces, como que saber que hay personas que pueden ver tus fortalezas también ayuda mucho. Sobre todo en la etapa universitaria, tener amistades que te reafirmen que lo estás haciendo bien, creo que también es bueno. Entonces, por ese lado también agradezco mucho a esta compañera y eso es todo. La primera Oh, etapa, sí. claro, sí, en la primera etapa, ¿no? Como dicen Ujú. ambas opiniones, al inicio hay un poco de miedo, ¿no? Y esa quizás un poquito de inseguridad porque un evento tan grande, quizás muchas personas, pero siempre es bueno cuando tienes personas que te acompañan, ¿no? Y pueden ver, como dicen, esas fortalezas o esas personas que te suman y te dicen, sí, tú puedes hacerlo, o te dan como que esos ánimos, ¿no? Y finalmente, ahora vamos a la segunda etapa, que nos van a contar cómo fue ya cuando por fin recibieron quizás ese correíto esperado y pensaron que quizás no iba a llegar, pero que tuvieron que esperar un poquito mucho para que finalmente tuvieran la entrevista, ¿no? Silmara, cuéntanos un poquito más acerca de eso. Sí, de hecho, como mencionó Catherine, un poco como que quedó en el olvido por el tiempo que transcurrió en lo que nosotros pues esperábamos una respuesta, ¿no? Usualmente cuando son prácticas uno espera una respuesta de una semana, pero realmente pasó regular tiempo y de la nada me acuerdo que estaba regresando a mi casa, creo que era un martes, estaba regresando a mi casa y me llega un correo de la embajada diciéndome que me habían seleccionado por una entrevista el día de mañana. Entonces yo en ese momento creo que salté, grité en el mismo carro, me emocioné súper, un montón. Obviamente, quedar seleccionada para trabajar nuevamente para una embajada es algo que también te hace sentir bien, ¿no? Te hace sentir bien porque te reafirma, como dice Catherine, te reafirma todas esas inseguridades que tenías antes y te hace sentir como que, ok, estoy apta para este puesto y es una sensación bastante bonita, ¿no? Sí, justamente como nos cuenta, es como que estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Y se ve reflejado justamente en los resultados y en este caso de que fuiste seleccionada, ¿no? Para la entrevista. Y en tu caso, Catherine, ¿cómo fue ese momento justamente de que quizás estabas comiendo ansias y ¡pum! Llegó el correíto que estabas esperando que quizás pensaste que no iba a llegar? Ay, sí, la verdad que sí fueron semanas, exactamente fueron 3 semanas que pasaron sin respuesta. Las contaste, las Las contaste. conté. Y yo dije, pucha, no, ya fue, no fui seleccionada. Yo dije, bueno, está bien porque, o sea, considerando los comentarios de que, sí me postulé, sabía que, sé que mis compañeras son buenas, entonces dije, de repente alguna de ellas ya fue seleccionada y bien por ella, pues, ¿no? Em, pero luego, también como Silmara, yo estaba de camino a mi casa y recién cuando llego a mi casa, pues leo el correo y me emocioné muchísimo. Mi papá, que justo estaba aquí en la casa, pues yo grité, la verdad. Y me dijo, ¿qué pasó? Normalmente grito cuando hay arañas. Ay,
pero esta fue Pero, otra cosa. otra ocasión. Entonces, y ellos tampoco tenían idea de que me estaba ¿Que habías postulando, postulado? entonces, ajá. O sea, Entonces literalmente se no les le contaste comenté. a nadie. A nadie, a nadie. Yo dije, ya, es todo o nada, y ya. Y fue muy emocionante eso. Y también era como que para el día siguiente yo dije, ok, no me da mucho tiempo para prepararme, pero al menos trataré de ver qué preguntas me podrían hacer en una entrevista. Entonces, ya fue muy rápido. Entonces, era como que estoy feliz, emocionada, pero al mismo tiempo asustada porque en la entrevista no sé qué me preguntarán, pero sí, porque es una embajada, sí supuse que iba a ser en inglés. Y luego el lugar, dónde, a qué hora, teníamos que estar allá a una hora determinada. A mí me citaron al parecer 11:45, pero no sabía más. No sabía si las entrevistas empezaban mucho antes o si iban a acabar por la tarde. No esperaba, no sabía nada. Yo iba realmente sin expectativa, o sea, muy bajas, como que no tenía muy en claro lo que iba a suceder, entonces estaba en eso. Pero igual estás yendo con la mentalidad, ok, voy preparada, no sé cuánto Ajá. va a durar, no sé si voy a estar todo el día, no sé si va a ser la primera o van a haber más entrevistas más, pero justo llegó el momento esperado, ¿no? De estar en la Sí. embajada, quizás ahí conociste un nuevo ambiente, ¿no? A También, propósito, ujú, sí, perdón, discúlpame que te corté. Este, me acuerdo, no se lo he comentado, creo que solo mi papá, es que mi papá me llevó esa vez a la entrevista. Se lo había comentado a una profesora que yo admiro muchísimo, la adoro, es mi profesora favorita, y me dio muchos tips. Justo hicimos una videollamada, me dijo, tranquilízate, porque yo soy una persona muy nerviosa. Me dijo, por favor, tranquilízate, y me dio muchos consejos, incluso el cómo ir vestida es importante. No sabemos cuáles son de repente las costumbres, porque son países es un país asiático con el que de repente ujú, no coincidimos en costumbres, entonces es mejor también ir preparados de esa forma. Por ejemplo, el hecho de, no sé, llevar, no sé, blusas no tan colores claros. escotadas o Ujú. colores claros, neutros, mm, cosas así. Entonces, eso me ayudó muchísimo también. Claro, porque a veces, por ejemplo, como nos cuentas, quizás para nosotros un color puede representar algo, ¿no? Pero para otros países, cuando se trata de embajadas, quizás es un color para algunos prohibido o para otros como que resalte en su país, ¿no? Un color simbólico. O igual el tema del vestuario, ¿no? Quizás blusas no tan chiquitas o no enseñar los hombros, por ejemplo. Entonces son esos pequeños detallitos que también, por ejemplo, para la audiencia si alguna vez quisiera trabajar en una embajada o postular para un trabajo importante, la forma en cómo uno se presenta, la vestimenta, es importante, ¿no? Porque es la imagen justamente que estás dando a conocer. Perfecto, Catherine. Y en tu caso, Silmara, ¿cómo ha sido ya en esta otra etapa donde ya te encontrabas en la entrevista? O sea, ¿qué es lo que esperabas quizás tú, no sé, que te preguntaran un poco acerca de tu experiencia laboral? O en el caso de los idiomas, ¿no? ¿Cuántos idiomas dominas? O entre otras preguntas. Cuéntanos un poquito más acerca de ello. Bueno, sí, de hecho para la entrevista fue todo un dilema, no, la verdad, yo viviendo tan lejos de Lima, en ese momento me acuerdo que estaba regresando a la casa de mis papás porque medio que me voy en 3 semanas, entonces ese día me tocó estar en casa de mis papás y dije, pucha, bueno, salir a las 6 de la mañana de mi casa porque me habían citado a las 9:15, eh, una de las primeras, la verdad. Como estaba mencionando Katherine, ver todo el tema del outfit, de cómo te presentas, porque todo entra por los ojos, ¿no? Tú Claro. vendes tu imagen por los ojos y creo que de hecho las intérpretes tenemos que vender nuestra imagen. Eso es lo primero que van a ver nuestros empleadores, lo primero que van a ver las personas. Nosotras trabajamos con nuestro rostro, nuestra voz, entonces siempre es súper, súper importante, como dice, dar el mensaje correcto, ¿no? Especialmente
obviamente es una embajada, es un lugar en el que tú piensas que tienes que ir formal y obviamente por también respeto a la otra cultura, ¿no? Uno nunca sabe con qué se va a topar. Cuando yo llegué a la entrevista, me acuerdo que llegué 2 minutitos tarde eh, a la entrevista, entré normal, adentro me abrió, el señor Rufino me abrió. Obviamente en ese momento no tenía idea de quién era él, pero me abrió el señor Rufino, que bueno, ya más adelante daremos un poco de contexto, pero me hizo pasar una pequeña salita, realmente era una casita, yo me esperaba como una embajada más grande también, para ser sincera. No había imaginado una casita, pero súper linda y súper acogedora. Llegué, estaba una chica, 2 chicas más de nuestra carrera y estaba un chico más, estaba Gonzalo. Entonces, nos sentamos ahí un ratito, vinieron con nuestros CVs impresos y nos preguntaron como que ya se sientan listas para pasar. Yo dije que sí, todos dijimos que sí. Fui la segunda en pasar ya a la entrevista y los primeros rostros que me recibieron fue el de Mr. Shah y Mr. Saiful. Ellos fueron mis entrevistadores, obviamente todo en inglés. Mr. Saiful tenía esa, ese rostro tan característico de él, tan invitador, tan cálido, que te hace sentir en confianza para la entrevista. Mr. Shah, bueno, siempre es bien carismático. Él fue quien inició con la entrevista, a preguntarme, me dijo como que, preséntate un poco, ¿no? Cuéntanos qué haces, cómo te llamas, tu edad. Luego, después de eso, ellos tenían mi CV impreso ahí en la mesa y empezaron a hacer preguntas un poco más específicas. En mi caso, mi CV está dividido en 3 partes nada más, que era pues información personal, experiencia laboral y los idiomas y cursos que he tomado. En mi experiencia laboral se enfocaron bastante y me hicieron bastantes preguntas en mis experiencias internacionales, debido a que he participado 2 veces en el programa de Work and Travel. Tenía esta experiencia de haber tratado con personas de otra cultura, también pues haber tratado con personas en inglés. Eh, Había, bueno, no es que tenía como que mucha experiencia relacionada al cargo, pero sí me hicieron preguntas muy puntuales sobre estos cargos que tuve en Estados Unidos, mientras trabajaba, qué es lo que me gustaba. Un poco también como que se salieron un poco del o sea, del guión que uno piensa que tiene que tener una entrevista de trabajo, ¿no? Porque uno piensa que siempre van a ser serios y todo va a ser enfocado al trabajo. En cambio, Mr. Shah me hizo preguntas en plan de, había sido asistente de cocina y me dijo, ¿te gusta cocinar? Digo, bueno, cocine. Cosas así, muy chistosas. También me hicieron preguntas muy personales. Ellos se enteraron que estaba comprometida en la primera entrevista. Entonces, sí, de hecho fue una entrevista donde yo salí sintiéndome como que era una nueva experiencia, ¿no? Uno nunca espera tener una entrevista que se torne tan personal y un poco como que dejando fuera el tema profesional. Pero sin duda creo que lo que ellos buscaban obviamente era tener personas que conecten con ellos, personas que puedan hablar con ellos, entenderlos a ellos. Y también algo que me preguntaron bastante es que si yo estaba dispuesta a tener un horario completo, a trabajar full time y si tenía la energía para hacerlo. Yo en ese momento dije, yes. A todo. En ese momento dije, yes, y me vendí a todo, sí, dije, acepto. Para todos los que han trabajado en una jornada completa, un full time, es como que un horario de 8 de la mañana, 7 de la noche, ¿no? 8 de la noche, pero ya nos van a contar un poquito más en qué consistía su jornada completa, ¿no? Y también el tema, por ejemplo, como nos dices, el de conectar, creo que también es importante, por más quizás cursos o no sé, voluntarios que hayan llevado, ¿no? El tema de también de ser empática, empático y el tener una conexión con alguien y también tener ese ambiente tan agradable y ameno que hasta profundizaron un poquito más ya en el aspecto personal, es como que ayuda también para que te puedan conocer más como persona en sí, ¿no? Y todas esas características también nos van a ir contando en el caso de Catherine. Cuéntanos
¿Cómo fue esa entrevista? Que también fue en inglés, como nos contaste. Sí, bueno, yo fui la penúltima. La verdad que me entrevistaron como a la 1 de la tarde, creo. Yo estaba lista a las 11:45, pero me entrevistaron como a la 1. Eh, Ahí yo nerviosa en la salita de espera, pero bueno. Entré, no sabía qué esperar. También me presenté, me preguntaron sobre todo qué es lo que iba a aportar a Pexis que me quedaba, cómo si me describía como una persona paciente que podría guiar a otras personas. También me preguntaron cosas como, ¿conoces algún sitio turístico? ¿Puedes recomendarnos lugares a donde llevar a las personas que vienen por primera vez a Perú, a Lima? Y también lo sentí como una conversación, una entrevista entre formal y amical, porque como dijo Silmara, al salir también sentí que no me sentí presionada, como que, uy, qué miedo, qué va a pasar ahora, sino que me sentí en calma y fue como una sensación de, bien, creo que lo hice bien y no sé, me dejó esa sensación de que lo hice bien y si paso o no al final creo que pudimos conectar con los entrevistadores y lo hice bien. Con esa sensación me quedo. Ujú, lo di todo, lo di todo. Ajá. Y justamente como nos cuentas, quizás un tic para la audiencia, por ejemplo, en el tema de lugares turísticos, si es que conocen, o alguna otra habilidad o, no sé, información que quizás en ese momento ustedes no sepan nada, ¿no? Por ejemplo, te dicen, sí, conoces tal lugar o no sé, alguna otra habilidad que te pidan, es como que sí, sí conozco y ya en el transcurso van a ir aprendiendo, aún así no Lo sepan nada. aprendes. Claro, lo vas a Ajá. aprender y quizás ya a las malas o no sé, bueno, ¿no? Así como ustedes nos van a contar ya cómo fue en el proceso justamente en esta semana de internship en el APEC, pero creo que es importante también el tema de lanzarse, ¿no? Quizás en ese momento ustedes no saben nada, pero bueno, lo puedo aprender si es que me lo enseñan, ¿no? Y también tener esa capacidad de, ok, no como que de botarse, ¿no? Sino de, puedo aprenderlo, ¿no? Y puedo dar todo de mí. Entonces, muy bien, Katherine. Ahora, Silmara, de una vez, por ejemplo, ya después de esta entrevista y de que finalmente también te aceptaran en la siguiente etapa, cuéntanos cómo ya fue tu inmersión ya en esta semana de la PEC. ¿Qué cositas desde el primer día, ya cuando pisaste quizás ahí la embajada, ya como interna, ¿no? ¿Cómo fue esa evolución durante esa semana? Las expectativas. Ajá, bueno, creo que es muy nerviosa después de que obviamente pasamos la entrevista, recibimos ese correíto de aceptación, tuvimos una pequeña reunión donde pudimos conocer un poco más o hablar con un poco más de libertad con Mr. Shah, conocimos al señor Hafiz y bueno, conocimos a los demás chicos y chicas con los que íbamos a estar trabajando todos los días. Creo que estuve bastante nerviosa. Obviamente todavía no sabía exactamente qué es lo que iba a hacer, en qué es lo que tenía que ayudar. Eh, Tenía muy poca información sobre los roles que íbamos a desempeñar dentro de esta semana, dentro de este evento. Entonces recuerdo que el lunes estuve despierta desde las 6 de la mañana, chequeando a ver a qué hora tenemos que ir. Em, Creo que también bastante emocionada, con grandes expectativas, porque un evento como este no sucede siempre. Lo hemos tenido solamente una vez más antes en el Perú, o una o dos veces más. Entonces, obviamente es algo bastante grande, ¿no? Da bastante nervios. En nuestro caso, como intérpretes y traductoras, uno piensa siempre que los roles que vamos a desempeñar van a estar ligados a la comunicación y a la interacción entre dos personas. Para mí, mi más grande miedo durante esa semana era decir algo o entender algo que no era. Trabajar con el acento que los malayos tenían no era algo fácil, a pesar de tener experiencia tratando con diferentes acentos. Y bueno, creo que
eso y el hecho de estar nerviosa todo el rato por tratar de hacer las cosas bien, también jugaba un poco en contra en si escuchaba bien, en si no escuchaba bien. Ese primer día que tuvimos que recoger las identificaciones, yo me sentí súper importante. Yo dije, disculpen, vengo a recoger mi Creencias. pase. Exacto, mi pase para la PEC. Pero sí, creo que todas las expectativas que tuve desde el primer día que tuvimos que estar en el centro fue de, primero que nada, tratar de hacer todo bien y tratar de aprender. Realmente trataba de aprender. Tenía en mente que quería aprender bastante. eh, Trabajar en una embajada no es de cualquier cosa, especialmente en un evento así, ¿no? De economía y de finanzas que creo que a nosotras nos serviría bastante. Sí, y para esto justamente adicionando, Silmana realmente lo dio todo, porque tú vives en Chosica, ¿verdad? Es un dato curioso. Sí, Y o para sea, la sí, semana de la P, ¿qué es lo que es tuviste que cierto. hacer? Tuve que alquilarme un Airbnb en Magdalena porque no había forma y realmente lo pensé, porque como dijeron, y para eso todavía no teníamos en claro que era tiempo completo. Seguíamos pensando que era de 7 a 5, 6, ya 8, 9 de la noche top. ¿No? Realmente yo la pensé bastante y dije, pucha, mandarme a Chosica y eso que habían cerrado un montón de calles por todo esto de la PEC, la Javier Prado, dije, no hay forma, no me arriesgo y me mando a Magdalena, tuve que alquilarme un lugar en Magdalena que obviamente sale de mi propio bolsillo, salió de mi propio bolsillo como toda practicante Que invierte. honorable que invierte, exacto. Pero eso mismo, ¿no? Como tú lo dijiste, lo vi como una inversión. Para mí iba a ayudarme a todo este proceso, pero sí, ha sido duro. Creo que me enseñó muchas cosas de mí misma que no sabía también. Creo que me enseñó que puedo ser paciente, que puedo ser bastante paciente y sobre todo que puedo hacer cualquier cosa que me proponga. Creo que eso es algo de las cosas que también he sacado bastante de la PEC, algo que no me esperaba aprender. Yo realmente esperaba aprenderme, ay, bueno, nos van a enseñar cómo traducir, no sé, documentos oficiales, vamos a aprender a poner los sellitos por aquí, los títulos, ¿no? Que teníamos que aprender para los diferentes embajadores, el primer ministro, dato no sé qué cosa. Es bastante información, pero creo que además de obtener estas habilidades y estas experiencias netas de nuestra carrera, aprendimos bastantes habilidades sociales, humanas. Y ha sido algo muy, muy bonito. Sí, que justamente más adelante también vamos a ver un poco acerca de ese momento, ¿no? Cómo fue y que cuando trabajas en una embajada tienen que tener en claro que es como una oficina. Y en una oficina hay ciertos aparatos, accesorios y materiales que debes saber usar. Entonces ahí nos van a comentar también cómo fue ese momento también. Catherine. Y en tu caso, los primeros días, el primer día, por ejemplo, que pisaste como interna ahí en el APEC, en la Embajada de Malasia, ¿cómo fue? Cuéntanos un poquito más. A ver, wow. Sí, no tenía muy en claro tampoco el horario. Realmente todo se fue dando durante la semana, el horario, lo que íbamos a hacer. En ese entonces solo estábamos como que atentos a toda información que se nos dé porque estábamos así como que no sabíamos. Sí, fue una experiencia increíble porque para empezar no sabía que había tanta chamba detrás, un montón de cosas nuevas que aprender, que hay tanta gente involucrada en esto, y para cada cosa hay un departamento chiquito, hay personas encargadas, un montón de eso. La primera vez que llegamos, pues, a donde estaba instalada la oficina de la embajada, que era un hotel,
Sí me sentí importante, igual que Silmara. Y dije, wow, nunca me había imaginado estar así en un hotel, en el directorio de un hotel, Hotel de cinco eh, estrellas. hotel de 5 estrellas. La verdad que sí. Y fue emocionante y al mismo tiempo dispuesta a aprender, porque no tenía idea de lo que iba a hacer ahí, pero estaba con la mente abierta, tenía en claro que todo lo que se me enseñase iba a ser para mi bien, que tenía que ser rápida y como Simara también mencionó, aprendí muchas cosas sobre mí misma, que fue que puedo trabajar bajo presión, que si quiero puedo hacerlo rápido y que también ayuda el que menos estorba, por decirlo así. Había momentos libres que no nos necesitaban y éramos conscientes de ello, entonces mejor retirarnos y que las personas hagan sus cosas y cuando nos necesiten, ahí vamos. Entonces sí, hubo muchas cositas que aprender, eso creo. Creo que desde el primer día, el día uno, aprendieron un montón. Y el tema de los horarios también, el estar a la expectativa, ¿no? Porque tenían que esperar a una respuesta, ¿no? A qué hora tenían que estar o hasta qué hora tenían que quedarse. Y como dicen, también uno va aprendiendo. Quizás cualidades que ustedes pensaban que no tenían, ahí las desarrollaron, el tema de trabajar bajo presión o incluso de trabajar en equipo o el de asignarse roles o por ejemplo quizás hay algunas cosas que no saben pero otros sí y entre ustedes se van enseñando porque es como una convivencia en general porque han pasado varias Ajá. horas ahí, ¿no? Entonces, en tu caso, Silmara, ¿ya cómo fue con el pasar de los días, día 2 día 3? ¿Cómo fue el tema de los horarios? Ahora sí, la audiencia quiere saber hasta qué hora se han quedado trabajando. No, se van a morir porque realmente, como mencionaste, Mel, era el no saber, ¿no? A qué hora empezamos y a qué hora terminamos. Entonces nosotros nos íbamos a la casa, el primer día me acuerdo que todos nos fuimos a nuestras casas con la idea de que teníamos que estar despiertos desde las 6:30, 7 de la mañana, porque era solamente un mensaje en WhatsApp el que íbamos a recibir diciendo la hora en la que teníamos que estar. Si lo veíamos temprano, si lo veíamos tarde, ya era obviamente responsabilidad de cada uno. Creo que eso también me enseñó bastante a ser un poco más responsable y a estar un poco más pendiente ahí. Este, pero sí, ¿no? Me acuerdo que el primer día nos hicieron estar a las 9, 9:30. Todavía los primeros días que empezamos a trabajar, no se extendieron tanto con los horarios. Fueron realmente, ha sido algo progresivo. Ha ido pasando y pasando y pasando. Y ya en un momento en el que vieron, bueno, ya los internos ya están, ya entraron en la dinámica, ya entienden, les vamos a dar todo el día. Este, Obviamente con el pasar de los días, una ya empezaba a entrar en familiaridad, no solamente con las cosas que tenemos que hacer, pero también con las personas, ¿no? Como tú dices, es prácticamente una convivencia que ha sido de 7 de la mañana hasta 1 de la mañana en algunas ocasiones, en la que hemos tenido que no solamente convivir entre nosotras, a pesar de que nos conocemos porque tenemos alguna clase u otra, sino con otros internos de otra universidad y con todo el personal de la embajada. Y no solamente con el personal de la embajada en Lima, porque estaban viniendo delegaciones de otros países, ¿no? Entonces, era, eh, era bastante, para mí ha sido bastante divertido realmente ver cómo todos llegaban, cómo todos se iban saludando, hablando, todos más o menos eran como una familia, todos se conocían, hablaban por aquí, por allá. Definitivamente también una de las cosas que tuvimos que aprender con el pasar de los días fue a ser más proactivas, ¿no? Nunca, nuestra supervisora, nunca nos decía como que ya, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. Nunca nos daba como que roles en plan de ya, encargada de esto, sino simplemente decía, bueno, tenemos esta lista de tareas, estos son los pendientes, quién se siente lista para tomar esto o hacerse cargo de esto, ¿no? En mi caso, me hice cargo de una reunión que se hizo con una empresa de Malasia.
y pues teníamos que estar en contacto con el Ministerio de Energía y Minas. Entonces me encargué de toda esta comunicación, de pasar los correos electrónicos de inglés a español, de español a inglés, de tener los contactos de la asistenta, del ministro, de poder hacer todas esas coordinaciones que, por ejemplo, yo no sabía, ¿no? Yo un poco en la ciega, porque todo esto de logística de eventos, y creo que también es una de las preguntas que bueno, que al menos a mí me hicieron en la entrevista, es si podías organizar eventos, si tenías experiencia en logística. Yo dije que sí, porque dije, uff, las miles de fiestas de cumpleaños que organización 10 de 10. Pero realmente yo estaba nerviosa todo el día porque decía, ay, estoy hablando con gente súper importante, o de la nada estaba poniendo estados en WhatsApp y veía, no sé, Anita, asistenta del, del ministro, ¿no? Viendo mis estados. Entonces, uno empieza a darse cuenta de que es otra cancha, ¿no? Por así decirlo, es otra cancha. Este, creo que también otra de las cosas que tocó bastante aprender fue eso, ¿no? Trabajar en una oficina. Uno no espera tener que saber cómo anillar, cómo engrampar, cómo usar una guillotina. Son cosas que yo jamás en mi vida pensé que iba a tener que hacer, y en su debido momento nos dijeron, bueno, chicas, a cortar, a anillar, a hacer estos programitas, que obviamente para nosotros en un momento fue como que, ¿qué? Y en comparación con otras, bueno, con otras actitudes que he visto a lo largo de la carrera de otras chicas que hacen prácticas, ¿no? Y cuando nosotras nos dicen, bueno, vas a ser practicante, vas a interpretar y traducir, nosotras no solemos hacer otra cosa más que eso, más que nuestra tarea Claro, puntual, específica, ¿no? ¿no? Ujú. Claro, exacto. Entonces, el tener que aprender estas nuevas cosas con un poco de miedo también, ¿no? Porque nuestros queridos jefes eran tan, pero tan lindos que comprendían cada vez que nos equivocábamos. Sí, justamente como ya había mencionado anteriormente, cuando estás en una oficina, a veces sí se requiere que la persona sea bastante multitasking, ¿no? Porque para la audiencia, a veces en una embajada toda información es confidencial, no es que vayan a mandar un file de documentos a tal lugar para imprimir o que otra empresa se lo anille, ¿no? No, en realidad todas esas cositas se preparan ahí mismo. Y justamente como parte de este internship se tenían que realizar, ¿no? Aparte de traducir los documentos, todos estos también se imprimían y se preparaban ahí mismo, ¿no? Entonces también, Catherine, quizás también nos podrías aportar un poquito más acerca de esta experiencia, eh, el tema de encuadernar, quizás, ¿no? ¿Cómo ha sido esto? Wow. Sí, la verdad que oficinistas éramos en ese momento. Hicimos de todo un poco, de esa manera también aprendimos, ya sabemos encuadernar, usar la guillotina, cosa que me daba miedo. Cosas como engrampar, perforar, incluso, como mencionaste, que es información confidencial, todo se tenía que triturar, ningún papel podía ser botado así nomás, porque no sabemos qué, qué información se puede pasar, ¿no? Oh, filtrar, Entonces, claro. claro, como dijo Silmara, también incluso llevar las banderas, ordenar cosas. Estábamos tan acostumbradas a nuestras prácticas que se nos manda a eventos de interpretación, solo vamos a interpretar, no hacemos ni una otra cosa más. Pero en esta semana donde pasamos, pues experimentamos nuevas experiencias, como el hecho de hacer cuadernillos, volver a hacerlos, rehacerlos, porque uno tiene que entregar un producto de calidad, pero si tú eres nuevo, obviamente va a haber muchos errores. Em, pero también estuvimos un poco en nuestro ámbito. Yo rescato mucho una experiencia que tuve
tuve que interpretar a la policía de Perú que venía a inspeccionar el hotel donde se iba a quedar el primer ministro de Malasia. Entonces, la policía que estaba resguardando, la policía de la realeza de Malasia estaba resguardando el cuarto, eh, pues necesitaba una intérprete. Y ese fue mi momento más glorioso, creo yo, donde experimenté miedo, pero también seguridad. Fue increíble. Una mezcla de emociones, ¿no? Quizás ahí de tener justamente a la delegación, una nueva experiencia también, porque quizás en los eventos de interpretación comúnmente es tipo conferencias o en ámbitos médicos, pero no para este nivel internacional, ¿no? Y justamente al ser intérpretes son ese puente de comunicación para que ambas culturas puedan interactuar de la mejor manera. Y en tu caso, Silmara, ¿cómo ha sido también, por ejemplo, me han chismeado, también estuviste en el aeropuerto, ¿no? Apoyando la delegación. ¿Cómo fue? Sí, ¿A quiénes conociste? ¿Cómo fue la experiencia quizás de ahí? ¿A dónde te movilizaste? ¿O hasta qué hora estuviste en esa oportunidad? bueno, hubieron 2 días en los que estuvimos en el aeropuerto, obviamente cuando llegaron las delegaciones y acompañados con el primer ministro en la primera visita oficial. Al ser a la primera visita oficial del primer ministro de Malasia, era todo un alboroto. Creo que hasta ese momento no había entendido la magnitud de la importancia de las personas que estaban viniendo a acompañarnos, ¿no? A visitarnos durante todo este evento. Obviamente, para empezar, tuve que aprender un montón de Malasia. Estar en el aeropuerto creo que fue una de las experiencias más emocionantes que tuve durante todo el APEC. Nos dividimos en dos grupos, 2 chicas estuvieron encargadas de los pasaportes. Bueno, ellas eran más de relaciones internacionales y bueno, yo estuve con el grupo que se encargó de los equipajes, ¿no? En ese momento lo más importante, lo primordial por así era tratar de llevar a las delegaciones a los respectivos buses que estaban divididos por los hoteles donde se iban a quedar. Entonces, era un trabajo bastante rápido porque mientras el primer ministro estaba haciendo toda esa bajada oficial que muchos, espero, de los espectadores hayan visto Sí. por televisión, todo el protocolo que se hizo, todo el recibimiento que se hizo. Bueno, mientras todo eso sucedía en las cámaras, en la parte de atrás del avión había una puertita donde todos estaban saliendo corriendo para poder llegar a sus respectivos buses. Ahí Como el ya detrás de los cámaras, ¿no? agarramos. Exacto, ha sido el backstage. Eso es lo que hemos sido, el backstage de todo el APEC, la verdad. Entonces, mientras ellos salían, ya cada una agarraba y los interceptaba, ¿no? Ya era más que nada interceptarlos a medio camino y decirles, bueno, ¿a qué hotel van a ir? Ya te decían el hotel y ya uno iba armando su grupito y los iba despachando cada uno a los respectivos buses, ¿no? Esa vez tuvimos 2 grupos de buses, un bus que solamente iba a un hotel, porque habían bastantes personas que se iban a alojar en ese hotel, y luego teníamos mi bus, que eran como 5 hoteles. Entonces, estamos hablando de que en el aeropuerto estuvimos más o menos a las 11 de la noche, 11, casi para medianoche recién pudimos dejar el, el aeropuerto, porque para esto, por ejemplo, hubo todo un problema antes de que llegaran los ministros entre los policías reales de Malasia y la seguridad de Estado de Perú. Entonces, fue en ese momento donde a mí me tocó interpretar para uno de ellos. Tuve mi momento estrella en ese momento, eh, en el que estuve ayudando a los encargados directos del cofre para que puedan coordinar con los policías de Malasia. Obviamente es su primer ministro y ellos buscaban solamente la manera más óptima de poder
protegerlo, ¿no? De poder tenerlo también en su mira todo el tiempo. Sin embargo, nuestra seguridad de Estado está tratando de hacerles entender a la policía que si bien están en todo su derecho de querer resguardar a su autoridad, nosotros como país tenemos una responsabilidad y es que si a él le pasa algo, le sucede algo, quienes van a ser los responsables va a ser nuestra seguridad de Estado, no los policías de Malasia. Entonces, estuvieron los ánimos un poco tensos, interpretar en un ambiente tenso donde dos personas están gritando, donde algunas veces se habla con aires de superioridad, no siempre va a Ujú, ser la situación adecuada, ¿no? Y creo que eso es algo que tenemos que acostumbrarnos como intérpretes. No siempre vamos a tener la situación adecuada para interpretar, no siempre claro. vamos a tener dos personas que van a estar calmados, no siempre vamos a tener dos personas que vean las cosas del mismo punto de vista y es ahí donde nosotros entramos como mediadores. Si bien tenemos que un poco alejarnos de ese rol de decir, bueno, yo voy a entrar a mediar, porque no somos mediadores en el sentido de que tú estás bien, tú estás mal, tú puedes hacer esto y tú puedes hacer Ujú, otro, pero somos mediadores de lenguas, ¿no? Entonces, tratar de suavizar de cierta forma el discurso para que pueda llegar al otro lado de una forma un poco más, no diferente a lo que mi orador ha dicho, pero tal vez un poco más calmada para poder tratar de entablar una conversación y que los ánimos se bajan un poco, ¿no? Porque en un momento para una de tensión para una intérprete también, pues empieza a hacerse notar el nerviosismo, la desconfianza, puede que te equivoques en los términos por el mismo hecho de que es algo tan importante que todo el rato lo único que tienes en tu mente es que si digo la palabra que no es, si digo un término inadecuado, puede ser un problema enorme y puede hacer que haya incluso una pelea. O sea, de hecho, el general para quien yo estaba interpretando despachó a Cancillería, le dijo como que chao, chao, no tienen nada que hacer acá, déjame hacer mi chamba. Este, y bueno, no, ese es el trabajo que hice en el aeropuerto, de ahí tomar ese bus, llevar a todas las delegaciones a sus 5 hoteles, sacarles el equipaje también, que obviamente uno no piensa que va a hacer eso, pero yo estaba sentada, salía, me sacaba el cinturón, sacaba las maletas, las dejaba, me volvía a subir. Entonces, esto probablemente lo hemos hecho hasta las 2:30 de la mañana, sin parar, sube y baja. Entonces, sí, eso fue el primer día que estuve en el aeropuerto. Fue una experiencia, una locura. Y creo que fue ese el primer día que dije, ok, esto se va a poner fuerte. Esto va a estar intenso. Sí, esto ya. Sí, justamente también como nos mencionan el rol del intérprete, ¿no? En esos tipos de situaciones en la cual no hay tanto como que conflicto, pero sí está tenso, ¿no? Y el manejo de emociones también, porque una persona quizás donde no está acostumbrada, ¿no? Porque mayormente tienen como que los escenarios perfectos, ¿no? Un ambiente Exacto. agradable, personas bastante calmadas, pero uno nunca sabe que quizás en un momento, ¿no? En la cual el ambiente se cambia y al final uno va a tener que, literal, nervios a cero, ¿no? Y ahí poder ir entablando también ese puente, ¿no? Entre ambas culturas, sobre todo, porque estamos hablando entre Perú y Malasia, y ahí también de que la persona pueda tener bastante concentración, ¿no? De que esos conflictos internos entre ellos no involucre en su interpretación. Entonces son esos detallitos, ¿no? Igual como Catherine nos contaba cuando estaba con la policía, la delegación. Entonces, hay bastantes protocolos en realidad que se ven en la embajada, pero como intérpretes vamos aprendiendo en estos asuntos diplomáticos y nos vamos Sí, ganando experiencia también, cómo es que se va manejando ciertas situaciones y nosotras, como dices, alejarnos un poquito, pero también intentar de que encontrar una solución, ¿no? Que ambas partes finalmente puedan comunicarse, ya que todo era en inglés y exacto. teníamos, justo ustedes tenían que
transmitir esa información al español, ¿no? Ahora, Catherine, ¿y cómo fue ya casi los últimos días en la embajada, en el hotel, justamente ya quizás mejoraron las cosas, ya salían más temprano, o cómo fue esa situación? La verdad que ya teníamos un ritmo, ya habíamos descubierto a qué velocidad trabajar, también sabíamos en qué momento apoyar, ayudar. Yo creo que para los últimos días ya teníamos en claro lo que debíamos hacer, estar al pendiente constantemente y apoyar en todo lo que podíamos. Y ahora era, como Silmara ya contó, como que la bienvenida, ahora era la despedida de toda la delegación que se retiraban a otro país. Entonces ahí era como que otra locura. Era, bien, ¿quiénes se van esta fecha? Hay que ayudarlos con las maletas. Tuvimos que ir mucho más temprano ese día, creo que nos recogieron cerca de las 5 de la mañana, pero dado que yo vivo un poquito más lejos, me recogieron una hora antes, como a las 4 de la mañana. Para eso yo ya estaba lista a las 3:30. Pero bueno, esa era la jornada completa. La jornada completa era desde muy temprano hasta 11 12 de la noche, que estábamos ahí. Entonces, los últimos días fue eso, fue ordenar las cosas, las reuniones que tenían, todo se desechaba. Creo que los últimos días sobre todo lo que hicimos era triturar papeles, ordenar lo que se iba a usar, lo que no se iba a usar. No sé, ver, había como que, a ver, ¿qué había? Se llenaba el tacho de basura, incluso a eso había que avisarlo para que puedan llevarse la basura, todos los papeles triturados. Y sobre todo eso, ya nos sentíamos todos muy agotados, la verdad. Porque tanto estrés, y no solo nosotros, los internos, sino que el personal de la Embajada de Malasia, la verdad que los aprecio mucho, los admiro bastante, porque nosotros nos íbamos, pero ellos se quedaban todavía ahí todos los días hasta las 3 de la mañana y estaban de nuevo a las 8 de la mañana al día siguiente. Entonces yo creo que ahí nadie dormía. Incluso uno de los secretarios de Malasia, recuerdo haberlo visto dormir en una de las sillas de afuera. Pero sí, todo el mundo le está dando todo. Justamente como mencionas, así como hay una bienvenida y la despedida, y creo que también se vivió otra locura más, ¿no? De estar Oh, de aquí sí. para allá, de estar siguiendo justamente el cronograma pactado y que muchas veces quizás no coincidía, ¿no? Con el cronograma del mismo país, ¿no? En este caso nuestro estado peruano. Entonces son esos detallitos que también quizás la misma embajada se habrá dado cuenta de que no hay ciertas cosas, no hay tantas similitudes, ¿no? Y que también hay que adaptarse a estos cambios y también de ceder un poquito, ¿no? No estar quizás en otra posición. Y también, por ejemplo, ya en los últimos días ganaron más experiencia, quizás ya se adaptaron al ritmo, ¿no? De estar súper temprano hasta tarde, cumpliendo todas las tareas, pero ha ido mejorando también sus habilidades, ¿no? Y han ido aprendiendo quizás los temas de oficina, cómo llevar a cabo quizás las reuniones o las interpretaciones también. Y para que sepa la audiencia, también ustedes estuvieron presentes en el LCC, ¿no? Y que estuvieron rodeados con diferentes ministros de diferentes países, que también fue otra experiencia nueva para ustedes, porque a veces como intérpretes quizás la vida diplomática no está tan relacionada a nuestra carrera, ya que cada uno o cada una decida qué especializarse, ¿no? Entre ellos la diplomacia o las relaciones internacionales. Entonces quizás, como ellas contaban, pasaban diferentes personas importantes y quizás uno no conocía y por el lado de Silmara que quizás estaba pasando, no sé, el sultán o una ministra de otro O si país, no, ¿no? Entonces, sí, mía, o si no, de la nada estaba pasando el presidente coreano, surcoreano, que hace poco acaba de dar quiso dar un golpe de estado en su país. O y sea, sí, no teníamos gente súper
Sí, súper importante caminando alrededor de nosotros. Era una locura. Estar en el sí fue una locura. Y creo que también fue una de las experiencias más bonitas porque, eh, como habíamos mencionado, nosotros estábamos en el backstage. Y este ya era como que el main stage, ya era el escenario donde, bueno, el primer ministro de Malasia estaba teniendo esas reuniones bilaterales, los ministros de Relaciones Exteriores también estaban presentes, nos hicimos amigas de uno de los viceministros de Relaciones Exteriores, por el cual hice una pequeña interpretación susurrada del discurso de Dina. También creo que también fue uno de los momentos más, creo que lindos, porque tuvimos la oportunidad de entrar a estas salas que no tenían todas las personas acceso. Practicantes no hubiesen podido tener acceso a este tipo de salas que nosotras tuvimos porque nosotras no teníamos un pase de practicantes o un pase de voluntarios, si no teníamos un pase de delegados. O sea, nuestros pases dicen delegados. Teníamos la opción de entrar a diferentes salones donde se llevaban diferentes reuniones importantes, con documentos confidenciales, la emoción también de poder ver las cabinas de interpretación dentro de lo que ya es un evento grande, ¿no? Nosotros tenemos, durante la carrera, creo que tenemos un poco más de acercamiento con la traducción, más que con la interpretación. Obviamente tenemos nuestros cursos, tenemos nuestras cabinas de interpretación, pero al llegar y ver esas otras cabinas, uno se da cuenta de que es diferente, de que hay muchos más botones para apretar, de que hay una tele en la que puedes ver más de cerca todo lo que se dice, todo lo que se habla. Yo me sentí súper, súper emocionada de pensar que en algún momento, algún día, yo iba a estar dentro de esas cabinas haciendo esto posible, ¿no? Porque también eso me entró en la cabeza, ver a todos estos países de diferentes lugares del mundo, con diferentes culturas, con diferentes idiomas, con diferentes perspectivas de la vida. Y nada, esto sería posible si no tuviesen intérpretes que hiciesen la comunicación posible. Entonces, es también el hecho de que la interpretación no solamente nos da una carrera, sino que es la carrera perfecta para las personas que somos curiosas, que nos gusta aprender un poquito de todo, que nos Claro, encanta aprender de todo, simplemente de todo, relaciones internacionales, política, interculturalidad. Yo creo que es la economía. Ujú. Exacto, creo que es la carrera perfecta para todas esas personas que nos gusta ser curiosas y nos encanta aprender de todo, nos encanta tener esos datos curiosos, ¿no? Sobre cualquier cosita. Este, definitivamente también creo que fue bastante grande poder conocer al primer ministro. Nunca en mi vida había conocido a un ministro hasta este momento. Y también como que darse un poco de cuenta de que, no sé, yo me esperaba un señor un poco, no sé, más serio, ¿no? Un poco serio, también por lo mismo que uno piensa que, bueno, son musulmanes, ¿no? No solamente una cultura diferente, sino una religión diferente. Ujú. Pero él, un amor de persona, hizo chistes, se rió, se tomó nuestras fotitos, y bueno, como dice Catherine, la despedida de las delegaciones probablemente ha sido uno de los días, el último día en el que sabíamos que lo teníamos que dar el todo por el todo, ¿no? Como dijo, nos recogieron súper temprano. Es más, creo que nos recogieron un poco antes de lo que nos dijeron que nos iban a recoger. Un poquito antes de lo que yo vi, de la nada veo mi celular y veo que están afuera del departamento y yo recién me estaba cepillando los dientes, salí como pude corriendo para poder llegar temprano, porque bueno, ese es, como se habrán dado cuenta, mi pequeño defecto es llegar un poco tarde a los lugares. Pequeño defecto, lo estoy tratando de cambiar, pero sí, no, yo realmente ese día, si yo les soy sincera, yo me sentí un poco mal, no quería hacer mucho, ya dije como que ya me maté toda la semana, hoy día me voy a quedar en la ofi. Le juro, amigas, que yo dije, me quedo en la ofi, voy a quedarme triturando todo el día sentada, qué rico, tengo mi coffee break. Una reina, realmente, todas una reina, porque no les contamos, pero tuvimos nuestro coffee break y nuestros almuercitos que
era nuestra recarga diaria, sinceramente. Momentos gloriosos. Momentos gloriosos, sí, momentos bendecidos, sinceramente. Muchas gracias al Hotel Country Club. Auspiciando, si es que nos quieren auspiciar Sí, para otro no, fin por de si semana. acaso, sponsors para el programa. Pero bueno, sí, no, ese último día yo realmente no pensaba moverme de la oficina, quería quedarme ahí. Pero de la nada vino, bueno, se fueron las otras tres chicas tempranísimo a recoger, pues, a recoger a las personas. Creo que alguien se había quedado dormido también o dormida. No sé quién no quería irse al aeropuerto, que una de las chicas tuvo que ir a su hotel a despertarlos. Para que vean que aunque sean diplomáticos y todo eso, son humanos. Sí, Son humanos. las personas que Este, cansan no son robots. exacto, no son robots. Y nada, me acuerdo que Hafiz, que era el asistente ya del embajador, me llama y me dice, escúchame, tú me vas a seguir. Y yo, ok, yo te sigo, tú mandas. Y tuve la maravillosa oportunidad, porque no encuentro la palabra para escribirlo, de poder conocer a Nurul, que era la hija del primer ministro. Estaba un poco nerviosa porque no sabía cómo tratarla, porque era como que, bueno, es la hija del primer ministro, pero también es una diplomática muy importante en su país. Pero todo esto, teníamos que acompañarla para el camino al aeropuerto. Quería hacer un poco de compritas, obviamente, comprar algunas cositas de Perú, porque en Malasia eh, son súper conocidos las propiedades de los aceites que tenemos acá, el aceite de Ujú. jojoba, por ejemplo, vitaminas, omega 3, son cosas que estaban buscando bastante para poder llevárselos a Malasia, porque parece que acá son mucho mejores que allá. Y Claro. bueno, también más accesibles, por lo que me dijeron en el precio. Pero bueno, no sabía mucho cómo tratarla. Estuve leyéndome toda su biografía en el transcurso del camino, y realmente creo que para mí ha sido una inspiración poder conversar con ella, poder encontrar a mujeres tan fuertes en estos ámbitos que generalmente son dominados por hombres. Es realmente reconfortante, porque te da alguien a quien ver, ¿no? Te da alguien como modelo que te inspira y decir, ¿sabes qué? Si estas personas pudieron, si estas chicas pudieron, yo también puedo llegar a ser alguien súper importante, y no solamente a ser alguien importante porque quiero ser importante, porque quiero ser conocida, porque eso es una de las cosas que hablé con ella, sino que ser importante con un propósito de hacer un cambio en el mundo, ¿no? De poder hacer algo por los demás, de poder dar un poco a nuestra comunidad por los privilegios que tenemos. Creo que eso también fue algo que nos hizo saber el ministro de Relaciones Exteriores, que nos dijo que tenemos, no solamente es tomar, 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 sino que también tenemos que devolver. Y esto Ujú. es uno de los principios de los diplomáticos, y algo que a muchos diplomáticos se les olvida, ¿no? Eh, por todos los lujos y cosas que, bueno, pasan, Claro. ¿no? Pero uno se olvida de que uno se hace diplomático para poder ayudar a un cambio, para poder lograr algo para tu país. Eso fue algo que a mí me tocó bastante, y creo que también me hizo pensar bastante, ¿no? Me hizo pensar bastante en mí como intérprete, de qué forma puedo puedo devolverle a mi comunidad el privilegio que tuve de poder ir a estudiar, de poder pagarme una carrera universitaria, ¿no? Cómo es que yo desde mi humilde lugar puedo ayudar a las demás personas. Tal vez no mucho, pero con un poco, con el simple hecho, por ejemplo, de comunicarlos, de poder ayudarlos a acceder a servicios, de poder ayudarlos a hacer trámites. Esa es nuestra forma de devolver, ¿no? Nuestra forma de decirles, pucha, nosotros tuvimos estas oportunidades, y ahora vamos a compartir lo que tenemos y lo que sabemos para que se pueda mejorar. Eh, la conversación que tuve con ella fue más que nada a base de eso. Hablamos muchísimo también de la historia de Perú y lo importante que es, ¿no? Como intérpretes para nosotras y traductoras, saber historia, saber sobre nuestra historia, saber sobre nuestra cultura, Claro. este,
es algo que no creo, no estoy muy segura si en la universidad nos lo han mencionado mucho, pero sí creo que como traductoras e intérpretes, el saber sobre nuestra cultura, sobre nuestra historia, dice muchísimo sobre nosotras, sobre todo sobre cuánto amamos nuestra propia lengua. Y te da esto para hablar, ¿no? Porque ella no había tenido el contacto de otra persona, no había tenido contacto con otra persona peruana, y me dice, esta experiencia que yo he tenido contigo, de estar caminando, comprando en Incafarma, comprando en mi farma, caminando por la base aérea, me dijo, es algo que yo no hubiese podido tener si es que hubiésemos contratado, no sé, a una intérprete que solamente estuviese encargado de hacer interpretación, ¿me entiendes? O sea, Interpretación. me dijo como que, claro, ese contacto humano y intercambio de ideas que tienes es bastante, es bastante bueno para ellos, es una experiencia increíble, nos sacamos nuestra foto, todas las chicas con ella. A mí me encanta, un amor súper combativa ella, que también dice bastante, ¿no? Viniendo de un país musulmán donde usualmente se piensa que las mujeres no tienen tanto acceso. Wow, sí. Prácticamente ha sido una experiencia bastante gratificante y llena de experiencias, ¿no? Y a la vez, como dices, también el tema de contribuir. Y nosotras también como, bueno, como intérpretes o traductoras, dando ese granito de arena, ¿no? Quizás no puede ser mucho por el momento, pero que poco a poco y también paso a paso, eso se puede ir encaminando y puede tener resultados más grandes, ¿no? Inclusive el de ayudar a personas, el de poder quizás contribuir en estos espacios, ¿no? Aún así sean voluntariados, ¿no? O recién como egresadas, como ustedes mencionan, igual ayuda y es un valor agregado justamente a este tipo de eventos, ¿no? La parte humana, hay que rescatar bastante la parte humana porque no, a veces no hay que ser tan como que egoístas o actuar un poco sobrados, sino también poder ser empáticos y el tema de la conexión, como lo hemos hablado desde ya hace un buen momento, es importante, ser humanos y poder contar también parte de nuestra historia, nuestro legado como país, para que ellos también puedan conocerlo, porque aunque no crean, quizás la audiencia, por ejemplo, quizás muchos países también saben mucho sobre Perú, porque leen muchos libros, saben sobre la cultura o incluso han visitado varios lugares en Perú o disgustado varias comidas, ¿no? Entonces, en realidad es bastante interesante poder compartir con todos ellos. Entonces, sí, ha sido bastante bonito, ¿no? Y en caso de Catherine, ¿qué nos podrías contribuir justamente ya en estos últimos días, donde ya se encontraban en la despedida? ¿Alguna reflexión que hayas sacado justamente de haber compartido con todos ellos, ¿no? De toda esta experiencia de la semana en el APEC. Bueno, creo que recalcando el punto que han tocado, que somos personas antes que cualquier título que poseamos, somos personas y incluso tuvimos la oportunidad de poder tener una conversación con el primer ministro, cosa que fue maravillosa porque nos aconsejó, nos preguntó nuestros nombres, como una conversación como un padre, un hijo, porque nos decía, bueno, están acá ahora, tienen que seguir esforzándose. Nos decía, la vida es así, hay que correr, pero también hay que aprender, lean bastante. Entonces, a veces nos olvidamos de eso, de que estas personas también buscan lo mejor para nosotros. Y como mencionó Silmara, a algunos diplomáticos se les olvida eso y deberían tenerlo en cuenta totalmente todo el tiempo porque para eso están ahí, para poder contribuir. Y nosotras como, bueno, en ese entonces como estudiantes estábamos ahí para aprender y porque también en el futuro queremos contribuir. Esto también como que me supuso para mí, reafirmándome de que es la carrera que me gusta, que antes tenía muchas dudas sobre ello, que al empezar la carrera yo dije, bueno, voy a ir por traducción porque no le tengo mucho miedo a la traducción, pero sí a la interpretación, pero al aventarme a estos eventos
yo dije, bueno, creo que sí la puedo hacer y sí me gusta más. Entonces, de toda la experiencia, de repente, no sé si nos escucharán alumnas o ya egresadas o de repente público en general, pero mi consejo para las alumnas, de repente las que están en la carrera, es que se lancen siempre a estas oportunidades, que puede parecer un gigante, un obstáculo gigante, que tienes miedo, que es, de repente no la haces, si la hago, no la hago, pero todo esto desaparece cuando ya lo estás experimentando, cuando atrapas la oportunidad y dices, wow, de hecho no había que tener mucho miedo porque aquí lo estoy aprendiendo todo. Entonces es eso, lanzarse porque en esa etapa estamos sobre todo inseguras y es eso. Ujú. Claro, ¿no? Como nos dices para quizás los futuros cachimbos 2025-1, em, Sí, cuando por ejemplo vayan a ingresar o postulen a la carrera de traducción e interpretación, ¿no? Entran quizás con la emoción, ¿no? Yo domino un idioma, inglés o francés o portugués, pero en realidad la carrera de traducción e interpretación va más que eso, ¿no? Es súper multitasking también porque van a aprender diferentes carreras, ¿no? Es como que un poquito de todo. Un poquito de Ujú. historia, economía, sí, medicina, la parte legal, ¿no? Dependiendo de la combinación lingüística, es como que van aprendiendo sistemas jurídicos, sobre derecho sí. también. Entonces, como que tienes todas las carreras en uno solo y como decía Silmara, es una carrera para personas que son bastante curiosas y les gusta aprender de todo un poquito, porque eso es lo que van a ir aprendiendo durante la carrera, pero tanto en el idioma inglés, portugués o francés en este caso, ¿no? Dependiendo de la universidad también a la que vayan a postular. Entonces, es así, ¿no? Que también no tengan miedo a las oportunidades. A veces las oportunidades como estas se presentan una vez en la vida y no hay que desaprovecharlas, así como en el caso de Catherine y Silmara, de que se lanzaron en una, no la pensaron tanto en realidad, a pesar de quizás los requisitos que a veces colocan y que a primera vista pueden ser como que, wow, no la hago. Pero en realidad es como que Sí, no les van a cobrar tampoco por postular o no pierden nada. Entonces, como que, ¿qué es lo peor que pueda pasar? ¿No? Que te sí. digan que un no, pero al final lo intentaste. Así que eso es lo que importa y seguir para adelante, seguir capacitándose ahora que son egresadas, orientarse quizás a una especialización, porque eso es lo que va a adicionar un valor agregado para su currículum y ahora con la experiencia de la P, también quizás seguir con eso de la vía diplomática, ¿no? O relaciones internacionales o en otro rubro que quisieran, pero es así, es parte de ser traductor o intérprete, de poder seguir aprendiendo. Estamos en constante aprendizaje todas. Y en tu caso, Silmara, ¿cuál es la reflexión que te llevas de quizás de toda esta aventura que pasaste en el APEC? Bueno, como lo han mencionado ustedes, chicas, creo que lo primero que me llevo de la PEC es que lo peor que alguien te puede decir es que no. Y de eso no te vas a morir, no te vas a quedar sin un pie, sin una mano, no te va a hacer tampoco menos, porque a veces un no significa que tal vez todavía no estás ahí, pero tienes que seguir dándole. Ese no va a significar que tienes que meterle más esfuerzo, que tienes que enfocarte más, que tienes que sumergirte más en tu carrera, pero a veces puedes estar esperando un no y te va a llegar un sí, y eso va a ser todo lo que necesitas para poder sentir que todo lo que has hecho, todo lo que has estudiado, todas las amanecidas, todo vale la pena en ese momento. Mi consejo realmente para las personas que nos estén viendo, estudiantes de la carrera o que estén pensando en estudiar esta carrera, mándense. Creo que traducción e interpretación es una de las carreras más completas que puede haber, a pesar de que no se sepa mucho, porque bueno, no hay muchas personas que estén metidas en el mundo de la traducción y la interpretación, entonces no tienen mucho conocimiento de, pero sí, es una carrera que como ha dicho Mel, como ha dicho Catherine, aprendes de todo y no superficialmente, sino que realmente aprendes de todo porque tienes que comprenderlo si quieres poder expresarlo, ¿no? Especialmente en un idioma. No solamente se trata de aprender inglés o de saber francés o de saber portugués, pero es amar esos idiomas, poder verte a ti como persona viviendo tu vida en estos idiomas. Este, y sí, oportunidades como estas no hay.
realmente poder trabajar como, bueno, ser una interna en una embajada es algo que estos últimos años se hizo bastante poco. Creo que las embajadas no están tomando tantos practicantes como solían tomar antes. Así que nada, si les sale una oportunidad como esta, mándense con todo, no se dejen eh, hacer chiquitos por el miedo, que es algo que muchas veces pasa, no se hagan chiquitos por sus inseguridades. Si esa oportunidad ha llegado a tu vida es por algo, ya sea por algo bueno o por algo malo, pero siempre hay que pensar que es por algo bueno. Entonces, creo que es mi reflexión más grande y bueno, y también el hecho de que, como tú has mencionado, Mel, tenemos que seguir estudiando, seguir, bueno, para las egresadas que puedan estar viendo esto, aquí no se termina el estudio. Han sido 5 largos años, muy cansados, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, y ahora que tenemos las herramientas básicas, creo que vamos a disfrutar muchísimo más nuestro aprendizaje, nuestras áreas de especialidad. Y bueno, ¿no? Eventos como estos también nos abren la puerta a especialidades que no teníamos ni idea, como por ejemplo, yo nunca había considerado relaciones internacionales como una especialidad, pero olvídense, yo ya quiero ser diplomática, embajadora y todo. Entonces, que también es una posibilidad para todas las personas que nos están viendo y están interesadas en este mundo, pueden ser diplomáticos, traductores, intérpretes, que de hecho yo creo que es un super plus. Entonces, nada, eso es lo que yo me llevo, ¿no? Mándense sin miedo a todo y siempre sigan tratando de aprender más. Nunca se termine de aprender. Exactamente. Y más que todo, por ejemplo, más allá también del valor monetario, ¿no? Del dinero que se vaya a ganar, es también bastante gratificante cuando tú amas lo que haces, ¿no? Porque recuerden que van a pasar quizás 8 horas o 10 horas trabajando en algo, ¿no? Entonces, sí se debe tener bastante vocación para lo que uno vaya a hacer. Y justamente en la carrera de traducción e interpretación, quizás al inicio, como todos los cachimbos, inician así, ¿no? Con un poquito de incertidumbre o miedo, ¿no? Porque se presentan con cursos, con idiomas también que van a tener que escoger en el camino, pero es bueno de rodearse de personas quizás que ya han ingresado o personas que ya han estudiado carreras para que les puedan compartir sus experiencias, porque aunque no lo crean, estas experiencias nos ayudan también a nosotros a poder tener una perspectiva más global y también de poder ir desarrollando ciertas habilidades, ¿no? Que a veces se necesitan para estos puestos de trabajo o para ciertos lugares, ¿no? Las habilidades sociales, las habilidades blandas, el poder de interactuar, ¿no? De expresarse bien, sin miedo. Entonces, esto es lo que mayormente se necesita, ¿no? Hoy en día, ahora con el mundo globalizado. Y siempre Sí. hacer las cosas sin miedo, ¿no? Porque a veces quizás el miedo es lo que detiene a muchas personas y se quedan ahí atascadas o no avanzan, ¿no? Entonces, Ujú. es importante de que también puedan quizás formar sus propios grupos de estudio cuando van iniciando, porque así es como que se van acompañando, ¿no? Como ha sido en el caso de ustedes en el APEC, quizás cada uno ingresó por su cuenta en la entrevista, pero luego ha sido esa convivencia en la cual se habrán dado cuenta de que trabajando en equipo avanzaban más rápido y ahí han ido remando cada uno de ustedes, ¿no? Entonces la experiencia y también la reflexión de Silmara nos ayuda a seguir aprendiendo también, ¿no? Y el aprendizaje nunca se acaba, siempre van a, hasta quizás tengan 40, 50 años, va a salir siempre algo nuevo y eso es bueno y también parte de la vida, ¿no? Muchas gracias, Silmara. En tu caso, Katherine, ¿qué es lo que, ya tu consejo final, quizás para los cachimbos, ahorita que están así, todavía no saben qué estudiar o están pensando en traducción e interpretación? Wow, ya. Aquí viene una frase a mi mente de mi profesora, a la que admiro, a la que amo, que ella dice siempre, nos pagan por aprender. A los traductores e intérpretes nos pagan por aprender, porque literalmente puede venir cualquier cosa a tus manos y tú tienes que hacer todo lo posible en cuanto a confidencialidad, a fidelidad al texto y entre muchas otras cosas, pasarlo al otro idioma, tanto para traducción o para interpretación. Y puedes un día tocarte, no sé, estructuras arquitectónicas y al día siguiente te viene una tomografía, algo así.
Entonces vas aprendiendo todos estos y como dicen, te puedes especializar después. Realmente yo al empezar la carrera no sabía mucho de la carrera. Yo dije, bueno, son idiomas, ¿no? Como toda novata. Pero luego poco a poco te das cuenta que van más cosas y te vas enamorando de la carrera hasta que terminas amándola. Yo sí aconsejaría que dominen bien los idiomas antes de entrar a la carrera, que los tengan como si fuera una lengua, como si fueran muy nativos en esta lengua, porque eso los ayuda más a desenvolverse en la traducción, en la interpretación. También recomiendo que lean mucho, por supuesto en esta carrera se lee bastante, porque cómo entra el conocimiento si no es como leyendo o escuchando sobre ello. Y por último, también creo que es una carrera que es para valientes, porque interpretar es una cosa que te puede paralizar, pero que también emociona mucho. Es una carrera que te va a llenar el corazón porque no sabes a cuánta gente puedes apoyar como intérprete. Sobre todo, yo tengo un recuerdo muy fijo cuando fui intérprete médica y ver a tantas personas que podían recibir em, el servicio odontológico gratuito, pero que esto no iba a poderse lograr si no hubiésemos estado ahí como intérpretes. Entonces, sí, es una carrera que recomiendo a todo el mundo. Perfecto, muy bien. Y justamente también como ya para concluir, recuerden que traducción e interpretación, ¿no? Como ya se ha mencionado, es bastante versátil y se va a encontrar diferentes escenarios y también va a trabajar mucho en la parte psicológica, porque van a ver que van a sumergirse en muchos contextos en los cuales van a tener que manejar mucho sus emociones. No siempre van a ser ambientes o escenarios agradables, ¿no? Como uno quisiera que sea perfecto, sino que uno también va a tener que adaptarse. Situaciones de estrés, ¿no? O esas situaciones en las quizás que uno no esperaba, ¿no? Inesperadas, pero uno lo va a ir aprendiendo. Entonces, es justamente parte de la carrera, ¿no? Es como una montaña rusa de emociones que ustedes van a ir con un camino largo, pero van a estar siempre acompañados porque siempre los profesores van a estar con ustedes, enseñándolos, aconsejando, contando sus experiencias. Y es bueno también la parte de la escucha activa, cómo vamos a ir reseccionando todo eso y que nos va a contribuir a nosotros a poder ir formándonos de manera personal, académica y profesional, ¿no? Y nos quedamos con ese mensajito final de ambas. Muchas gracias por su tiempo, Catherine y Silmara. Muchas gracias por compartir esas experiencias con todo el No, público, gracias a ¿no? ti, Que Mel. también quizás estarán emocionados y poderlas ver ya más adelante, justamente en su ámbito, en su especialización y muchos éxitos justamente en su carrera profesional ahora como egresadas. Ay, Muchas muchas gracias. gracias. Gracias, Mel, por la invitación. Ha Gracias. sido bello. Y ya con ustedes será hasta una próxima oportunidad, quizás ya en un ámbito profesional laboral. Y muchas gracias a la Esperemos. audiencia. Sí, no se preocupen, yo voy a invitarlas nuevamente ahí en un, un momento para que nos cuenten, ¿no? Cómo ha sido, quizás en un ámbito de interpretación así súper específico. Y la audiencia también que esté súper atenta a los próximos videos de Mentor. Muchas gracias ya con ustedes y será hasta un nuevo episodio. Chao.